Saludos amigos, amantes de la emoción, adrenalina y velocidad. Sean todos y todos bienvenidos a esta gran carrera, una presentación más donde sus viejos amigos se reúnen para vivir a través del mundo de los motores del e-racing. Yo soy su amigo y servidor Miguel Avendaño. Hoy con mi buen amigo Beto. ¿Cómo estás, hermano? Gusto saludarte. Y bienvenidos a todos. Un gran abrazo para toda la gente que se va uniendo. Y esto no perdona, esto no espera a nadie. Estamos ya listos, Miguel. Y yo entiendo que ya incluso tenemos autos en vuelta de formación. Ahí los tenemos ya. Y ojo porque esto se viene de una vez, Miguel. De una vez a lo que vinimos, ¿ah? Así es, saludando y de una vez, amigos, amigas, listos para la salida. Vamos con la bandera verde. Vamos a competir en Monza, un trazado especial. Tenemos amigos y desde Argentina, desde Ecuador, acá en Costa Rica, a lo largo y ancho del mundo mundial, los amantes del e-racing se preparan para vivir esta fecha de Monza 1.15. Beto, listos, atentos y preparados, aficionados, porque ya estamos en acción, ya corre el tiempo. 45 autos son los que tenemos en pista, Miguel, muchos autos en una pista que es complicadita, una pista bastante diferente, una pista que no se corre normalmente, como ese trazado combinado de acá, de Monza. Y bueno, a ver qué sucede. Y Miguel, tenemos más gente que queremos también presentar para todos ustedes, porque nos van a estar apoyando también acá durante la transmisión. Y voy a empezar presentando a mi estimado amigo Andrés Endara. Andresito, un gusto tenerte acá con nosotros. Buenas noches a todos de cabina, gracias por la invitación, listos para un evento que ya lo vivimos hace un año atrás, la verdad increíble. Vamos a ver temas de estrategia, temas de incidentes, bueno, todo un montón de emociones las que vamos a tener esta noche, Beto. Así es, Andresito, muchas gracias, saludo para vos, hace tiempo que no hablábamos. Adelante, mi estimado Miguel. Sin novedades, apenas en la salida a las primeras vueltas y este peralte impresionante, de verdad. Vemos estos vehículos, especialmente los BMW, que están acaparando muchísimo esta temporada. Tenemos al frente a Luis Felipe Calderón, seguido de Franco Estier, Fabricio Vicini va tercero y Facundo Rago marca la cuarta posición. Ahí estamos con condición de bandera y, como decían ahora en los comentarios, muchos incidentes se esperan porque son bastantes carros en ambas categorías. Así es, además una pista que combina, como decíamos hace un rato, combina un trazado, el trazado regular de Monza con la parte de el óvalo. Entonces en este momento precisamente tenemos una situación en carrera y tenemos bandera amarilla y vemos a los autos ralentizados. En cualquier momento vamos a tener una relanzada, pero aprovechamos este momento también para presentar a nuestro amigo y piloto también, mi estimado José Araya. José, saludos, ¿cómo estás? Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Beto? Muchísimas gracias Miguel también por estar acá, y Andrés, un saludo también. La verdad es que muy contento de estar acá en el primer evento de Omega, y no solamente porque sea el primer evento, sino también porque el proyecto realmente trae muchas cosas que nosotros, los amantes del automovilismo, que vemos el sim racing como una puerta para poder practicar también el mundo real, dada pues la falta a veces de oportunidades en algunos sectores de la población, como también lo es América Latina en un gran aspecto. Entonces Omega está haciendo un montón de cosas aparte de estos eventos, y estoy muy feliz de poder ser parte de Omega, también como director de training y de bienestar. Nos vamos a encargar de abarcar todos los temas necesarios para poder generar pilotos, oportunidades, y el tema de la inclusión es algo muy importante. Sí, gracias, muchas gracias, José, un verdadero placer tenerte acá con nosotros. Miguel, estamos en bandera amarilla. Ha sucedido un incidente y todavía no tenemos relanzada de carrera, así es que estamos apenas iniciando. Tenemos muchos pilotos, una gran cantidad de pilotos argentinos también, y de diferentes nacionalidades y también diferentes equipos que están representando en este evento Monza 1.15, una carrera que podemos esperar que pase cualquier cosa en cuanto a la relanzada, Miguel.
Beto, en años que tengo de narrar automovilismo del mundo real y ya estos 3 años en el automovilismo virtual, es el mismo síntoma, son las ansias, son las ganas, es la misma agresividad que forma parte del ADN de un piloto y apenas en la primera vuelta y media, estábamos si acaso los 3 minutos iniciales y ya tenemos condición de bandera amarilla, vimos como varios de los vehículos ya fueron trasladados, fueron transportados hasta el sector de pits, la gran maravilla del e-racing, sin mayores consecuencias para ningún piloto, más que el colerón que se llevan, van de vuelta hacia pits, saldrán desde atrás, los demás cambian en formación y hay algo muy interesante, luego de las relanzadas hay que tener muchísimo cuidado, las mismas ansias que se generan en estos momentos donde llevan a sus vehículos sin mayor ventaja, bueno, debo decirlo, en lo personal a mí me encanta porque es otra salida más y es que las salidas es un punto importantísimo. Si el clímax es la bandera de cuadros, esta salida, este despegue, decímelo vos, José, como experiencia en el mundo real y en el mundo virtual, sí, el momento de la salida es duro, una relanzada es todavía más complicada. Bueno, la verdad que sí, Miguel, como ya sabemos, ¿verdad? En el comienzo de una carrera uno no va a arriesgarse, está comenzando, pero en el momento que hay una relanzada uno piensa, bueno, ¿qué no hice antes? ¿Qué puedo hacer ahora? Tal vez ya tuvo un vistazo de los oponentes que tiene al frente, los que tiene atrás, ya vio un poco tal vez el estilo en las primeras curvas, y entonces ya piensa si puede cambiar alguna estrategia, tal vez puede ganar un par de posiciones. Se puede replantear porque cuando viene el banderazo verde, ok, todos vienen con una apuesta, ya todos hicieron su plan en la cabeza de cómo lo iban a tomar. Algo pasó, X o Y situación, porque puede suceder y sucede en el mundo real y en el mundo virtual. Y ahora, como nos decía José, bueno, a replantearse y a retomar. Ahí estamos pasando el sector de meta en Monza, haciendo una vuelta más. Estamos en el segundo lap y 6 minutos cuando caímos en condición de bandera verde. Para nosotros acá en Omega Experience, esto de los deportes de motor que se vive de la investigación y los datos, además crea increíbles experiencias para los pilotos, fanáticos y también los patrocinadores. El gran auge que ha tenido el e-racing a nivel mundial y donde nuestro querido amigo José Araya es exponente, el mayor exponente costarricense en este mundo. Ahí tenemos, Miguel, la repetición de la lanzada. Vamos a ver si alcanzamos a ver un poco más al frente qué fue lo que sucedió, porque parece que fue precisamente durante la lanzada que hubo algún problema con el piloto Aarón Ríos. Fue el piloto que al final terminó con problemas. Vamos a ver si alcanzamos a verlo. Ahí lo tenemos en repetición para todos ustedes. Vamos a ver hasta dónde nos puede mostrar ahí la producción. Porque parece ser que incluso fue durante la lanzada que hubo algunos problemas y terminó con el carro destrozado ahí Aarón Ríos. Vamos a ver si alcanzamos a verlo ahí. Veíamos que incluso tenían ellos algún problema de conexión. Ya lo hemos visto pasar antes y ahí tenemos la lanzada. Vamos a ver si alcanzamos a ver acá en esta repetición para todos ustedes porque es que estamos en bandera amarilla. Ahí tienen, esta es la toma de Aarón Ríos. A ver si alcanzamos a ver, porque tenemos claramente un reporte de Aarón Ríos que chocó durante la vuelta 1. Y al final fue el que terminó lanzando todo el asunto de la bandera amarilla. Y lo seguimos viendo en recta principal. Vamos a ver si fue cuando llegaron a la chicane, que es cuando más se complican las cosas en esta pista. Se llega a una altísima velocidad acá a la chicana. Ya asomaba un poquito la Ferrari por el interior. A ver, parece que ahí pasaba bien por la chicane. Bueno, no, parece que no lo tenemos por acá, pero sí sabemos que fue el piloto Aarón Ríos quien al final terminó teniendo un accidente ahí y complicando un poco las cosas. Estamos en bandera amarilla todavía y voy a aprovechar el momento, Miguel, para también saludar a mi estimado amigo Juan Pablo Legnoverde, que hoy nos va a hablar acerca de una iniciativa, la iniciativa TCR. Luego lo vamos a tener ya más en detalle, Juan Pablo, pero si estás por ahí, nos gustaría saludarte y que la gente también sepa que estás acá con nosotros en la transmisión. Hola Alberto, hola Miguel, ¿cómo están? Sí, estamos acá viendo esta carrera que el año pasado participamos. Tuve también la oportunidad de charlar con vos, así que viviéndola desde abajo.
Pasamos los 9 minutos del crono corrido desde la bandera verde. Estamos atentos, amigos aficionados, a la relanzada. Apenas en la salida con las ansias y llevando ahí el carro hasta el máximo. Estuvimos siguiéndole en las repeticiones, en los highlights que nos da el juego. Estamos acercándonos ahí nuevamente por la salida a pits. A la siguiente estaremos pasando ahí por meta, cumpliendo una vuelta más, una segunda vuelta en condición de bandera amarilla y esperando relanzada, Beto. Sí, ahí tenemos uno de los pilotos costarricenses también, Miguel, este es Marco Valverde, piloto del auto número 15. Hay otros pilotos costarricenses también que están representando a toda la escuadra tica, como Francesco Biasotto también, a Alejandro Tosi. Tenemos por ahí a Michael Carrillo, a Marco Castro, a Anthony Rodríguez. Hay varios pilotos costarricenses también el que está liderando. Sí, adelante, mi estimado Andrés. Beto, me acaban de informar en pista que el pace car, o sea, el safety car, acaba de apagar las luces. Eso indica relanzamiento próximo de carrera, Excelente, Beto. excelente. Eso es lo que queremos escuchar, Andresito. Irnos a carrera. Así es que, Miguel, prepárese porque va a haber relanzada. Ya viene la relanzada ya con el auto de seguridad, con luces apagadas. Eso quiere decir que en esta vuelta va a salir a boxes y volvemos a carrera, mi estimado Miguel. Así es, indicación inequívoca para los pilotos, para los aficionados. Atentos, amigos. Vean cómo ya aminoró la marcha. Una relanzada. Ya no va a ser en dos líneas intercaladas como lo vimos hace 10 minutos, sino que será en fila india, ya guardando posiciones. Los vehículos que se vieron involucrados en este accidente apenas en la vuelta 1 vendrán desde atrás. Tendremos una nueva formación al frente. Es una carrera nueva en cuestión de 10 minutos desde que iniciamos. Accidente, bandera y de vuelta. Y no descartemos que ante estas situaciones acontezca otra cosa. Cosas pasan en el mundo real y en el mundo virtual. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen en esta transmisión. Les pedimos por favor que nos compartan para llegar a más amigos del mundo, transmitiendo para el mundo mundial. Queremos saber desde dónde nos ven y comparten con nosotros, así que pronto también estaremos saludándoles en la transmisión en vivo, en los comentarios y demás. Por favor, compartir la transmisión. Atentos que aquí viene, esta es la zona de la salida, la relanzada. Venimos de nuevo. ¿Qué pasa por la mente de un piloto en este momento, Joselito Racing? Cuéntemelo. Bueno, normalmente, Miguel, en este aspecto, la primera persona posiblemente espera el movimiento del pace car. Pero cuando uno está más atrás, uno incluso puede ganar ventaja, acelerando un poco antes de que acelere el de adelante, para que cuando ya puedes bajar a fondo, poder ganarle al que está adelante. O sea, realmente uno puede ganar posiciones, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto es un tema de muchísima atención cuando uno está saliendo esperando el pace car, también porque uno de atrás no ve el pace car muchas veces, ve los autos de adelante. En una posición intermedia se torna un poco complicado. Llamémosle los primeros 5 o 6 que tengan visual al pace car, ok, tienen reacción. Los demás deberán reaccionar sobre la reacción de sus rivales y así, en efecto Ripple, hacia atrás. Los últimos la tienen un poco más complicada. La confusión en la etapa intermedia de la formación puede generar otro accidente. Así es, así es. Y también muchísimas posiciones que pueden variar en ese instante. Pero es que también muchas veces uno se aparta un poco, tal vez se quita la línea ideal para ver los autos del puro frente cuando aceleran y aprovechar ese momento. Claro, claro. Estrategia. La estrategia y cada piloto desde su vehículo están atentos y preparados. Ahí tenemos el pace car con las luces apagadas, ya la señal de que va a abandonar en pronto. La próxima opción en su escape a la zona segura. Tendremos banderazo verde. Amigos y amigas que estén en la transmisión, más adelante vamos a estar con premios y tienen que empezar desde ya. Por favor, entren a nuestra página en Facebook, Omega EXP. Entrando ahí van a encontrar todas las opciones. Yo se las voy a estar recordando por acá. Siempre sencillo, darle like, compartir, comentar y así van a estar participando en los premios que vamos a tener también para los aficionados. Acá tenemos premios para pilotos, tenemos premios para aficionados y ingresen a nuestro Facebook, ingresen a nuestro Instagram, síganos en nuestras redes sociales para que puedan participar a partir de ya.
Y vamos a tener premio antes de cerrar esta competencia y a futuro en las siguientes fechas que tengamos acá en Omega EXP. También en nuestro sitio web www.omegaxp.com tendremos premio para primero, segundo y tercer lugar en cada categoría y también para ustedes, amigos aficionados. Así es, mi estimado Miguel, ya saben, no se despeguen, vayan a las redes sociales y ahí van a encontrar toda la información, redes sociales de Omega, y van a encontrar toda la información para que puedan participar. Yo creo que ahora sí estamos muy cerca de que esto se relance, estamos ya ansiosos, ya queremos ver más acción. Te lo dije, Andrés, vos que estás ahí, que conoces bien esta pista. Una pista peligrosa. Incluso esto que estamos viendo podría volver a suceder en carrera si no se cuidan los pilotos, pues es una pista donde se gana muchísima velocidad en la parte de olo. Normalmente, en mi experiencia, cuando tienes una relanzada, ya te relanzas con menos nervios que al inicio. Ahorita ya está en formación, listos para largar, y Racing ya les indica lo que tienen que hacer. Tenemos a dos pilotos con gran experiencia adelante de Fusión Hispana. Yo creería que en este punto no van a salir muy agresivos, ya que obviamente no quieren pasarse dos vueltas en esta mega pista que es muy larga, es un trozado, y perder obviamente el tiempo de nuevo. Así es, a ver si sale. Ahí sale safety car ya, Miguel, Se adelante. Abandona el safety car. Atentos, vista al frente, semáforo, indicaciones, pedal hasta el fondo. Y vámonos. De nuevo en competencia, amigos y amigas, aficionados, amantes de la emoción, adrenalina, velocidad. Las competencias en línea han tomado un auge enorme en los últimos años. Y ustedes están siendo parte de esta historia, los pioneros. De nuevo en pista, rugen los motores. Esperaremos al menos una vuelta para oficializar posiciones y cualquier situación de carrera que pueda acontecer en los próximos segundos. Qué hermosa toma on board con Franco Stier. Así es como se ve, mi amigo aficionado. Así es como se siente desde su módulo, desde su Sim Racer. Ahí tenemos a Franco sosteniendo, controlando la posición, pegado. Ahí va en el tubo de aire de Luis Felipe Calderón. Estamos en el vehículo que va en la segunda posición aquí en la batalla, esperando el momento idóneo, y veo una brecha importante hacia tercero. José, ¿la viste vos también ahí en el retrovisor? Sí, correcto, ahí se nota. Igual, ¿viste cómo en la segunda posición prefiere? Cambio. Lo vimos venir, el movimiento que hacía Román Pascucci en la tercera posición sobre Franco Stier. Yo vi a José, reaccionó como un piloto al ver el movimiento en el retrovisor. Importante como en estas curvas, aunque se pueda ir bastante pegado al auto del frente, pues sí se suele soltar un poquito antes para evitar, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo tal vez el otro piloto frenó muy tarde, ya no da tiempo, y así evitan entonces también los accidentes. ¿Cómo le llaman los pilotos? Tacón, punta tacón, punta tacón. En estos autos no hace falta porque no tienen embrague, o al menos el embrague solamente para la salida. Me encanta discutir la mecánica de los vehículos. ¡Oh, no! Tenemos otra situación totalmente fuera de pista. ¿Cuál es el piloto? 37 me pareció. Vamos a ver, parece que no pasa nada. Pierde las posiciones y va de nuevo a pista. Algún daño aerodinámico de verdad. Sí, justo lo que comentábamos. Sí, la mecánica se ha tornado relevante. La física también juega un papel importantísimo. Ya no es como en los videojuegos de antes, sino que esto trae todas las leyes y reglas de la física y de la mecánica al mundo real. Ya este vehículo ya no va a correr igual. No, y muchísimo menos. Ojo. Había un evento importante ahí al frente. Sí, masivo acá. Hay un choque importante. Vamos a ver si podemos ver la repetición, porque hay varios autos involucrados ahí, mi estimado Miguel. Contamos al menos 4 en lo que pudimos observar. Otra situación de carrera. Y bueno, dependemos acá del reglamento, de las leyes en el juego y qué se pueda venir en esta situación. Como decíamos, es un trazado bastante largo, lo que puede dar ventaja a los vehículos que ya habían cruzado ese sector del accidente. Sí, el juego nos saca. Ahí estamos, ya estamos ahí. Vamos a ver si tenemos la toma. Oh. Si no era el mismo del principio.
¿Era el mismo? Creo Era que sí, el creo que número era el mismo 18. Ferrari. Al menos tenía el mismo diseño. Ya veremos ahí en las tablas de posiciones cómo se van acumulando. Mientras al frente tiene Luis Felipe, Franco es segundo, Román es tercero, Marco Valverde, Gustavo Méndez es sexto, séptimo, De Francesco. Llegando a este importante punto donde nos decía la chicana, este sector complicado viene después de una recta a mucha velocidad, giro tremendo a la derecha, luego a la izquierda, a abrir de nuevo, abre, cierra y buscar la línea ideal. Los que vienen en estos puntos complicados tienen que ir viendo al frente y cuidando sus laterales. Ya vimos un tremendo rebase en la vuelta anterior en este punto. Ahí tenemos al líder. Primero y segundo, una pequeña brecha. Tercero y cuarto también vienen haciendo lo propio. Empiezan a despegarse primero y segundo. Vamos a ver luego en la telemetría ya la distancia con tercero y cuarto. Esos que tenemos en pantalla aún aparecen ahí en el retrovisor. Y tras ellos viene el grupo de la emoción. De quinto para atrás está para cualquiera. Toma de frente donde recoge y sale a la derecha de su pantalla. Hermosos vehículos. Siempre me encanta cómo los adornan. Cómo se puede customizar. Ahí los vemos con el logo de Omega. Visite nuestro sitio web www.omegaexp.com. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que para hoy también tenemos premios no solo para los pilotos, sino también para los aficionados. Síganos en redes sociales, participen en cada una de nuestras fechas. Miguel, un aspecto importante, Miguel, ahí lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Tenemos dos categorías corriendo juntas. La categoría Pro y la categoría AM. La categoría Pro, la parte de arriba, ahí encontramos todas las posiciones como están en este momento. Por lo tanto tenemos a Luis Felipe Calderón, que es el hombre que está liderando la categoría Pro, pero también tenemos ahí a Facundo Rago, que es el hombre que está liderando la categoría AM. Dos categorías separadas corriendo juntas en pista hoy, los dos con GT3, eso sí. Me gustaría luego, si me ayudas, Beto, y también Andrés, que está ya en pista, en una posición general donde me encuentro a Facundo, porque sé que ya va coladísimo dentro de la categoría Pro. Beto, tengo una información importante. Los nombres de los pilotos que tuvieron el accidente en la vuelta 1 fue Montivero, Julio Fernández Contreras, Sebastián Ríos, el piloto Jero Roldán y Diego Piña, siendo Diego Piña uno de los que se lleva una de las peores partes entrando al primer óvalo en pista. Y este es el dato que me están pasando ahorita de los pits. Algunos ya han retirado por tema de daños en las máquinas, Beto. Entendido, Andrés. Muchas gracias, Andresito. Placer. Con la información a nivel de pista con Andrés, maravilla. Tenemos ahí a Andrés directamente ahí en los pits, ahí lo tenemos. Lo mandamos a Monza. Sí, lo tenemos ahí con toda la información en caliente, directamente desde la calle Boxes. Este que tenemos ahí es... Sí, adelante, Andresito, ¿qué decías? Hola, Beto, acá nadie me entiende el español, pero usted decía que sí, que vamos a decir una cosa, un dato importante, y sería bueno recalcar, Beto, el trabajo que está haciendo el 1 de 2, Luis Felipe Calderón con Franco Estier. Hay que ver el resultado después, y ya me voy adelantando a los hechos. Hay que ver el resultado después de la parada a los pits, si es que viene Luis Felipe Calderón ahorrando combustible, y si viene detrás de él Franco Estier, obviamente van los dos van a hacer una parada muy distinta a los vehículos que vienen detrás de ellos, ya que están trabajando obviamente en equipo. Hay que ver quién sale de los pits primero. Yo apuesto por el piloto Franco Estier, un piloto de primer nivel obviamente. Veamos cómo va el tema del ahorro del combustible y ya les traigo más información en unos minutos. Eso es importantísimo, porque el que viene por detrás no necesariamente viene ahí porque no quiera, porque no pueda pasar. Es porque no necesariamente, es que puede ser que lo que quiera precisamente no pasarlo, ahorrar un poquito, aprovechar el túnel de succión que se hace detrás del alerón de ese auto que va primero y ahorrar un poquito. Y luego eso, Miguel, se termina transformando en dinero en el banco. Esos son segundos en boxes que luego se puede transformar en ganar o perder una carrera. Así es que la verdad que si ese es así,
bonita estrategia. Y en cuanto a lo que me decías de Facundo, a Facundo lo tenemos ahí precisamente. Ahí lo tenemos mezclados, las dos categorías, pero Facundo es el del auto negro con amarillo. Ese es el que está yendo en primera posición de categoría AM en este momento. Excelente reporte y totalmente entendible. No van a desaprovechar la oportunidad de jugar en equipo. Y sí, llevan al protagonista a cubierta, va con un menor desgaste de su vehículo, si va en el tubo de viento haciendo drafting, y tal vez para la parte final de la competencia lo veamos saltar al frente y su compañero, su coequipero Luis Felipe cambiar. Si ahora va rompiendo viento, luego vendría más bien a hacer pared y bloqueo para sus rivales. Estrategias de competencia, todo esto se juega también como si fuera un ajedrez. Estrategia y táctica de carrera al frente. Atrás esa agresividad pura, vemos por un lado por el otro, donde Facundo Rago, líder en su categoría, sigue escalando posiciones generales y se va colando, va pidiendo espacio entre la categoría Pro, y así es como van evolucionando todos estos valores del automovilismo virtual, el e-racing, y van aumentando, subiendo nivel y categorías. En Omega Experience, Omega EXP, ayudamos a conectar agencias y marcas con talento y experiencias de alto nivel, además de mejorar la diversidad e inclusión en la industria global de los deportes de motor. Como nos decía ahora José, acá para que corran todos a su nivel y aumentando en crecimiento. Hasta llegar a tener un récord mundial como José. Así es, Miguel. Atento, tengo un dato importante, José, por favor, perdóname, amigo, tengo un dato importante y te doy la palabra. 29 grados en pista, el desgaste del neumático, José, no sé, y tal vez podamos discutirlo justo ahorita este tema. Con 29 grados en pista van a tener un poco el tema a favor del uso del neumático para no tener que cambiarlo o poder usarlo o abusar de él dentro del transcurso de la carrera. Bueno, habría que ver realmente cuánto les están rindiendo, qué tanto están gastando los neumáticos, teniendo en cuenta que las curvas son de muy alta velocidad, sin embargo, son curvas muy abiertas, entonces también genera un poco menos de fricción, ¿verdad? Yo siento que también por el aire, al ir tan rápido, también ayuda un poco a enfriar el neumático. Entonces, como este es un circuito que casi no se utiliza, considero yo que si los pilotos ya practican lo suficiente, ya tienen una idea de cuánto les pueden durar los neumáticos. Sin embargo, como ese trazado no es tan común, no sé realmente qué tanto desgaste, también porque el material, por ejemplo, de esta parte, la parte que tiene el peralte, es un material diferente, si lo notan, tiene otra textura completamente, no sabemos qué tanto desgasta eso tampoco los neumáticos. Tuvimos al menos 3 vueltas con el Pace Car, lo que nos da un poco de tiempo y ventaja sobre el desgaste. Y bueno, un vehículo como el de Franco Estier va sufriendo lo menos posible si lo comparamos con los vehículos que vienen después de la quinta posición, que vienen zigzagueando, abren, cierran en cada curva tratando de buscar un espacio. Ellos vienen agrediendo más sus llantas. Correcto, y tenés toda la razón cuando decís que hubieron unas cuantas vueltas con Pace Car. Entonces, claro, si antes se habían calculado que, no sé, 20, 25 vueltas lograron los neumáticos, ahora deben de restar las que ocurrieron durante el Pace Car, porque no tuvieron el mismo desgaste. Correcto, los va a empujar un poquito más hacia el final, y esas partes del final es donde las estrategias y las apuestas ¿te pagan o te cobran? Ya veremos si estos coequiperos, Luis Felipe y Franco, que llevan una maravillosa estrategia, sí, les va a rendir al final. El que viene en la tercera general, confirmame, Beto, ¿es Facundo Rago? No, el de la tercera es Fabricio Belciti. Vamos a ver si nos puede dar ahí la general. Así es como se están en este momento. Estas son las posiciones en general. Ya lo veo ahora sí. Ajá, entonces el que está tercero ahorita, digamos, que viene ahí por detrás de primero y segundo, es Fabricio Belciti. Es que tenemos en pantalla ahorita mismo, el del McLaren. Este es el que está en ese momento en la tercera general. En la séptima general es donde viene Rago. Ahí lo veo ya ahora en la general. Viene en la séptima posición general. Ya le descontó muchísimas posiciones a vehículos de la categoría Pro. Y vemos que están intercalados uno y uno. Ya después de la séptima, octava, novena, décima. Esta es la zona de interés, ahí es donde les decía, el grupo de la emoción, esos que tenemos ahí en pantalla, donde sí se sufre un poco más, porque hay que ser muy agresivo, pero también
cuidar la cola. No podés ir batallando y ir todo al frente, porque ya vimos vueltas atrás cómo se dio un rebase en las primeras posiciones en un breve descuido. Atentos en cabina, por favor. Hablando del piloto Fabricio Versiti, justamente hay que tomar en cuenta que la estrategia de Versiti va a ser totalmente diferente, ya que el piloto que viene detrás de él es un piloto de fusión hispana que se llama Román Pascucci, un piloto de primer nivel que viene de otro programa, podemos decir, de otro simulador, pero que está dando unos resultados increíbles acá en eRacing. Estos dos pilotos, la pregunta es, no sé, Beto, ¿qué te parece a ti? Pero la pregunta es, ¿veremos asociaciones entre pilotos que no son del mismo equipo para lograr una meta en común, que es tener una estrategia de pits firme para poder ganar algo el rato de salir de los pits? ¿Tú qué piensas, Beto? No sé, Beto, Andrés, pero a mí, en lo personal, siempre lo veo como el baile. Solo se ocupa que salga la primer pareja al baile y después de eso se sueltan. Es como un pulso, todo el mundo aguanta, sostiene y espera hasta lo último, hasta donde le permita la telemetría. Pero cuando tengamos en los primeros, y como nos decías ahora, si serán estos coequiperos que van al frente, los primeros en salir, tras ellos vendrán los más rápidos y luego vienen los más valientes, los que aguantan y aguantan al final. ¿Cuál es tu estrategia, José? ¿Qué harías vos? ¿Qué luz nos podés dar sobre estos temas? Bueno, Miguel, personalmente en todos los endurance que he estado, o al menos en las carreras de larga duración, me ha salido bastante bien arriesgar un poco. Ok. Sí, pongo bastante combustible desde un inicio, le doy a morir, todo el mundo entra en pits, entro un poco tarde, al final pongo menos combustible y entonces paso, pues puedo ganar ventaja mientras los demás entran en pits, tener pista libre. Y al final me ha pasado que he llegado rodando a la meta sin combustible. Se me acaba. Con puras ilusiones, el tanque lleno. Sí, la última vez en las 3 horas de Costa Rica se me acabó el combustible como 100 metros antes de la meta. Ahí es donde haber facturado un par de segunditos sobre su rival le pagan, porque si ya vas sin potencia y tenés un carro pegado en tu bumper, bueno, es terrible. Así es. Pero ¿cómo manejas el estrés de ir diciendo, faltan 19 vueltas, me queda tanto de combustible, faltan 15 vueltas, tanto de combustible, empezamos a cruzar los dedos? El problema realmente viene cuando uno cree que sí le alcanza, viene optimista, positivo y 3 vueltas antes dice, no me va a dar chance, no me va a dar, hay que empezar a soltar, si suelta mucho me alcanza de atrás, ¿cómo le hago? Entonces al final uno se arriesga y tal vez en la última vuelta donde empieza a soltar y Maravillas. Poner un litro más, 2 litros más, no afecta tanto en el peso. Correcto. Tal vez uno calculó y pensó que sí le daba. No lo haces por los litros en pit, lo haces por los segundos de duración y tener mucha fe de que con eso sí va a alcanzar. Para eso son las prácticas, para eso tuviste las primeras ya vueltas en tiempos de competencia. Mis amigos aficionados, eso es lo que dicen los pilotos, así es como se vive también adentro del vehículo. Linda toma, vemos desde afuera, en lo alto las tomas largas y vamos ahí en la toma. Vamos en el onboard con Franco Stier, número 78. Sosteniendo el vehículo, pegaditos, y es que van calcados, José, Beto, Andrés, van calcados, donde pisa uno, pisa el otro, no se quiere salir del túnel, es la estrategia, lo lleva prácticamente remolcado. El de adelante conduce y el segundo lo sigue. Atentos en cabina, me acaban de pasar la información de Tomás Stucci en la parabólica, acaba de sufrir un accidente y está en los pits el piloto del BMW de Patagonia. Tomás Stucci, lo dejamos anotado por acá. Estaremos revisando para posiciones. Tenemos repetición ahí, Miguel. Tomás Stucci. Ahí lo tenemos en cuadro. ¡Oh! Perdió la cola. ¡Oh! Sí. Bueno, invitó ahí a otro colega a la fiesta. Parece que no pasa más. La pérdida de posiciones es lamentable. Y seguimos en competencia. Nos acercamos ya a los 33 minutos. Pronto llegamos ya a ese punto cúspide, a la mitad de la competencia, donde se tienen que empezar a tomar decisiones. Lo que hablábamos, las apuestas, si al final te cobran o al final te pagan. Ya en cuestión de minutos, amigos, amigas, llegaremos a este tramo de la competencia. ¿Qué toma nos regalas acá? Una repetición por donde pasaron los vehículos y quedamos ahí en Monza. Atentos por las tomas que nos da Beto.
Tenemos reportado un choque ahí, Franco Estier, Luis Felipe Calderón y Julio Fernández. No sé si tenemos la repetición ahí. Son los líderes. Sí, parece que no tenemos la toma como tal. Pero algún toque hubo por ahí, Miguel. Sin embargo, todo bien para los pilotos. Luis Felipe sigue dominando. Luis Felipe Calderón sigue siendo el hombre que mantiene ahí la primerísima posición. Un iRating de 4.769 para Luis Felipe Calderón. Un iRating importante. Ya un iRating de más de 4.000. Aunque hay que reconocer que tenemos pilotos en pista con más de 6.000 de iRating. Para aquellos que no están muy... digamos empapados del asunto, esta es una calificación que se acumula a través del tiempo, pero solo se acumula teniendo buenos resultados, nada más. Entonces, digamos que pilotos regulares andan en los entre 2.000, 3.000 de iRating, o sea que ya un piloto con 6.000, piloto con 4.000, casi 5.000 de iRating son pilotos realmente ya de talla mundial, ¿verdad? Un piloto que ya puede participar en competencias de talla muy importante, amiga. Así es que para que tengamos una idea del nivel que estamos teniendo en pista el día de hoy. Una maravilla de verdad poder reunir estos pilotos profesionales del iRacing y del mundo de las competencias virtuales, donde viajamos a lo largo y ancho del mundo para probar las mieles de estas joyas, tanto de la mecánica como de la estructura. Cuéntenos, Andrés, ¿qué pasa? Atentos, en cabina tenemos una pelea que se vuelve a repetir en alguna categoría, si no me equivoco, en TCR, entre el piloto Cristian Raff y Andrés Gómez. Se vuelve a repetir la pelea. Son dos pilotos que ya se han encontrado, de dos equipos que ya se han encontrado, obviamente en carreras o en competencias en la región, pues le están dando el deleite esta noche en esa posición, que es la posición número 16, si no me equivoco. Atentos, amigos, estaremos vigilando todos estos sectores y esas viejas rencillas, y ya piques conocidos están en su propia competencia. Cristian Raff lo conozco desde hace muchos años, por cierto, ahí para referencia, un piloto con el que he corrido como compañero de equipo es mi compañero de equipo en algunas de las competencias en las que corremos. BM Sim Cup, estuvimos en Daytona, estuvimos también en Sebring. Un piloto muy bueno, realmente muy bueno. Lo vemos ahí, está ubicado en este momento en la posición 12, Miguel, lo que significa que realmente el nivel de ahí para adelante es muy alto, te lo puedo garantizar. Está que arde la situación hacia el frente de la categoría Pro. Gracias a todos ustedes, amigos aficionados. Esta carrera de hoy es patrocinada por Power Players League, NAR Creative, Cian Coco Studio, Map Sports Network, grupo de empresas innovadoras de vanguardia en diseño, tecnología, medios y entretenimiento. Y gracias a ellos nos reunimos hoy a disfrutar de estas competencias. Les rogamos siempre compartir esta transmisión, dejarnos sus comentarios, porque queremos saber de ustedes, queremos comentar, queremos saludarles, queremos que compartan y que más y más amigos puedan tener acceso a estas competencias. Atentos, tengo más información de pista. Tenemos ya al piloto, Román Pascucci en el BMW de Fusión Hispana sobre el McLaren de Fabricio Belciti del equipo Boracius. Aquí yo creo, y voy a dar un dato importante de lo que se trabaja en la GT3, normalmente se empujan, se ayudan a hacer la técnica. Nosotros lo llamamos empujar, se utiliza en NASCAR, ya que tenemos aquí un medio óvalo o un óvalo, la verdad, bastante grande. Se utiliza esta técnica de empujar al piloto de adelante. Ojo, no así en los pilotos que por A o B motivo se quedaron solos en la pista, pues ellos harán obviamente tiempos menores y tendrán un mayor consumo del combustible. Tenemos toma de Alejandro Tosi, Miguel, toma desde el interior de la cabina de esa Ferrari Evo 2020. Perdón, más bien ese es uno, me parece que es un huracán, me parece, más bien, el de Tosi. Sí, lo tenemos ahí desde la toma del interior, ahí donde pasa por ese óvalo, con una inclinación importantísima ese óvalo, por cierto, es casi ridícula. No te podrías mantener en pie ahí, Miguel, en ese óvalo.
Este Peralta está enorme y con unas texturas diferentes, según nos decía José, lo que cambia la sensibilidad en el volante y por supuesto el desgaste en las llantas. Muy bien por Tosi. He tenido el gusto y el honor de narrar carreras para él en el mundo real acá en Costa Rica. ¿Y qué les parece también acá en el mundo virtual? Para todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión, un abrazo, un saludo, la bienvenida a los que recién se integran y para los que verán esto en el futuro. Para todos ustedes, amigos del futuro, sean también bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la maravilla de estas carreras y cómo todo queda ya registrado para la posteridad. Cambia la primera posición, Miguel. Los estaba viendo, justo eso estaba viendo en este momento. Se abrió. Luis Felipe abre el espacio y es que vean el crono. Llegamos ya a los 40 minutos. Luis Felipe va a segundo ahora. Es Franco el que va primero, mira. Cambiaron. Ya cambiaron de posición. El movimiento hizo Luis Felipe, se abrió en demasía. Pasó Franco, cambian posiciones, ya es hora, ya llegaron los momentos de las decisiones. Aquí vemos el primer cambio, luego vendrá la parada pits. ¿Qué podemos esperar acá? Si venían en el tubo, Franco, más bien ahora podríamos esperar que despegue y empiece a ganar metros, segundos antes de su parada pits. Un par de vueltas, ¿cuánto le das? Habrá que ver si paran al mismo momento. Ajá. O si va a parar primero uno y luego el otro. Que realmente veo que ellos tienen un trabajo en equipo excelente, así que habrá que ver. En el momento que veamos el primer movimiento de uno de ellos dos, podemos calcular el siguiente. En este momento no podría decirte porque la verdad es que no sé qué tendrán bajo la manga. Bueno, pero es que también dejar a su coequipero mandando el ritmo, lo pueden mandar a sostener, mantengan ahí al grupo mientras hace su parada estratégica y luego ¡boom! Arriba. Correcto. Me atrevo a asegurar que lo que están haciendo es ahorrando los dos. Ahorita cambiaron a que ahorre Luis Felipe Calderón y van a trabajar en ese sentido para poder salir los dos de la forma más parecida y más rápido que los otros. Instrucciones de equipo. Eso es lo que están haciendo estos Instrucciones de equipo, Andrés. Un infiltrado. Eso fue lo que escuchaste ahí. Eso fue lo que escuchaste ahí en la cabina de los. No, Nixon no me cuenta nada, y además Nixon sí habla en italiano y yo no. Lo que están haciendo estos dos pilotos es coordinar el ahorro del combustible para beneficiarse los dos de lo que está sucediendo. Ahorita vemos que Luis Felipe Calderón está empujando en unas zonas a Franco Estier para tomar la mayor cantidad de distancia con respecto a los pilotos, a Fabricio Belciti y a Román Pascucci, que Román Pascucci, ojo, siendo del equipo, ellos saben que él también ya viene trabajando haciendo una asociación con otro piloto de otro equipo que se llama Fabricio Belciti. Entonces ahorita cambiaron de piloto para poder hacer el tema del ahorro, en cambio ahora para Luis Felipe Calderón. Calderón hizo el gasto inicial y sostuvo por casi 40 minutos el frente de la competencia para Franco y bueno, ahora le tocará en algún porcentaje hacer el gasto a Franco antes de su parada a pits. Y luego Andrés nos mantendrá informados desde el sector de pits cómo se va manejando esas indicaciones, esas estrategias ya de equipo. Que bueno, esto podremos llamarlo de un deporte individual, solo va uno dentro del vehículo, pero no crean, hay toda una constelación de personas alrededor de cada vehículo, de cada equipo, para mantener a un piloto y a un hombre. Así se hace en la Fórmula 1, así se hace en el e-racing también. Interesante, Miguel y compañeros, que hay predominancia de los BMWs en pista. Hay muchos menos Ferraris, McLarens y Porsches. Hay Porsche, ¿verdad? Me pareció ver un par, he visto pocos. Sí, pero como decís, por la parrilla se definen y los ves venir a los BMW y que son los que van al frente. Sí, tenemos dato importante. Adelante, dato importante para contar a lo que dicen mis compañeros de cabina. El dato importante es que tenemos un solo Porsche y es del piloto Dan Morera. Ahí está. Tenemos Danilo Morera, saludo para él, estimado amigo Danilo, piloto costarricense. Hemos hecho algunos negocios por ahí. Ahí lo vemos, es Dan Morera. Es la categoría amateur, ahí lo vemos. Así mismo. Seguimos, ojo porque ahí cambia la punta, me parece, ¿no? Franco Estier sigue sosteniéndola. Esos dos, ¿cómo se han separado estos dos? Ojo, vamos a ver, el tercero es Belciti. Y ahí lo podemos ver, 5 atrás, segundos. sí, importante el gap que ya han conseguido los dos que están por delante. Es importante cómo han venido trabajando juntos y ya se han venido separando. Y esto definitivamente les va a dar el primero y segundo lugar. Hay premios el día de hoy, mi estimado Miguel, José, Andrés.
que tenemos para los pilotos que estén en las 5 primeras posiciones Ajá. de cada una de las categorías. Se van a llevar una gift card de $15. Acá te lo leo. Los ganadores que se ubiquen entre los 5 mejores aficionados y profesionales recibirán tarjetas de regalo iRacing por $15 de Omega XP, y los 3 primeros de cada categoría recibirán recompensas de Fusión Hispana. Primer lugar de Pro, $25. Segundo lugar, $20. Tercer lugar, $15 iRacing. La categoría de aficionado, el primer lugar recibe $15, el segundo lugar $12 y el tercer lugar también $12 iRacing. Estos son premios para los pilotos. Recuerden que para los amigos aficionados también tenemos premios. Vayan a nuestras redes sociales e encuéntrenos también en nuestro sitio web www.omegaexp.com. Tan fácil como darle like, compartir, comentar, amigos, y así quedarán participando también. Compañeros, quería aprovechar un espacio para comentarles también a todos los que nos acompañan en la transmisión que Omega está comprometido no solamente con los eventos como el que estamos viendo el día de hoy, sino también con brindar un entrenamiento de altísima calidad para realmente ayudar a los pilotos a elevar su nivel. Esto sin importar si están comenzando y son completamente novatos o si ya tienen un tiempo de practicar y amplia experiencia. Es aquí donde el Instituto de Entrenamiento de Omega entra en juego. Queremos elevar las habilidades de los pilotos, lo cual hay que tener en consideración que uno, antes de ser piloto y atleta, es un ser humano, y también todos los aspectos que vive un ser humano pueden afectar el rendimiento del piloto, y todo eso también será tomado en cuenta en el entrenamiento. Es una maravilla poderle ofrecer a los amigos aficionados que siempre dicen, yo quisiera, pero ¿cómo hago? Bueno, acá está la plataforma, mi amigo, mi amiga aficionado, para que pueda usted también a futuro formar parte y bueno, que nos dé la dicha de poderle narrar una carrera en un futuro cercano con nuestro centro de entrenamiento y acondicionamiento, porque primero mente, luego cuerpo y luego vamos al juego. Así es algo muy integral y bueno, la verdad que la apertura de oportunidades es algo que es bastante nuevo, ¿okay? Ha empezado en un proceso, ¿verdad? Y lo podemos ver ahora exponencialmente, así que todos los que sean fanáticos del deporte de motor en general, ya sea que hayan comenzado con las carreras reales o con el sim racing, aprovechar estas oportunidades porque estamos en un momento en el que se está haciendo historia. Así es, los pioneros, esos son los primeros años del iRacing que ya poco a poco han ido siendo reconocidos a nivel mundial como una plataforma de deportes y donde, bueno, vemos estadios llenos cuando se hacen estas competencias y los millones, por eso millones de aficionados que siguen en diferentes plataformas cuando llegamos ya a momentos cúspide de diferentes categorías. Esto es lo bonito, no importa en qué rincón del mundo viva usted y las posibilidades que tenga, se codea hasta con pilotos de Fórmula 1. Así es, Miguel. La accesibilidad que existe con el mundo virtual es simplemente sin precedentes. Miguel, este piloto que tenemos en pantalla, el señor Chris Vivanco, amigo personal, por cierto, también de muchos años ya, es el hombre con más posiciones ganadas, 12 posiciones ganadas desde la grilla de largada. Así es que haciendo un carrerón, el del Racing Mate Escudería RMS, ahí lo tienen, el señor Chris Vivanco en la Ferrari Evo 2020. Y viene ahí ganando además con el que trae por delante ahí. Así es que lo veo en buena situación. Ahora, también importante, Andrés, vos que estás ahí en los boxes, ya yo creo que ya hay movimiento también. Movimiento en boxes, ya empiezo a ver pilotos entrando y ahí tenemos también en pantalla los que ya van entrando. ¿Cuáles de ellos ya van completando su parada en boxes? La verdad tenemos solo un piloto en boxes al momento, no me indica tengo un indicador, la verdad aquí, que me da la data exacta de qué pilotos han entrado a boxes. Todavía no me da tiempos de entrada a boxes, pero sí te voy a dar un dato importante, Beto, que estaban pasando en este momento para que los que están viendo sepan qué es lo que está sucediendo con los 4 primeros lugares, que es importante. La última vuelta de los puntas, Franco Estier y Luis Felipe Calderón, es 2:42.8 y 2:42.9 respectivamente, y hay que tomar en cuenta que Fabricio Versiti y Román Pascucci hacen 2:43.0 y 2:43.2, pese a que Román Pascucci viene ahorrando combustible. No logran tener esta asociación entre dos pilotos de diferentes equipos y dos diferentes marcas, tomando en cuenta la hegemonía de BMW, pero en sí McLaren es uno de los favoritos también, que no logran girar al mismo nivel de los puntos. Yo literalmente estoy sentado aquí en los pits esperando la entrada de los vehículos y apenas tenga data de ingresos a los pits te los paso, y si tengo otra data pues también pediré paso para poder dar un poco mi palabra.
Gracias, Andrés, porque ya se han consumido 48 minutos. Ya hemos dado 16 vueltas a este enorme trazado de Monza, con estas hermosas rectas donde pueden emplear al máximo y cada vez se hace más evidente. Y ahora sí, ya superamos los 6 segundos para los puntas y cómo se han despegado de sus rivales. Si Beto me regala ahí la lista en general, me gusta ver dónde se van colando los amateurs dentro de la Pro también, porque vemos ahí también que hay mejora. Si venía séptimo en la general, ahí está Facundo Rago, después de Gustavo Méndez, el sexto de su categoría, pero vea cómo se han unido segundo, tercero y cuarto. Matías, George y Osvaldo de la categoría amateur han alcanzado unas mejores posiciones en la general, porque así es como lo viven los pilotos. Ven todos los vehículos en pista y así nos gusta también verlos. Tenemos 2 categorías para ustedes, amigos aficionados, la amateur y la pro, y así es como se ven en orden general en su pantalla. Un amigo, tenemos ahí, Miguel, el señor George González, el George. El Déjeme popularísimo. adivinar, y va corriendo en un BMW. No, Ferrari No está puede. dando hoy. Que ya, sí, ya le voy a quitar el like de Instagram porque nos inunda con las fotos de su BMW y bueno, ya La ve. traición Qué del mal George. visto el George, nuestro querido amigo el George. Entonces, el todo por el todo, ¿en qué posición lo tenemos al amigo George? Va tercero en la amateur. Sí, lo tenemos ahí tercero a George. Prácticamente es una décima en la general, eso es muy bueno. Sí, está haciendo una carrera muy buena a bordo de la Ferrari. Tiene ahí por detrás piloto que le viene presionando durísimo. Ahí lo tiene prácticamente debajo del alerón. Pero se ha comportado como un grande, George, como tiene que ser. Pilotazo y una... Valiente. Sí, está haciéndolo muy bien y está consiguiendo un gran resultado. Ojo con eso, ¿eh? Muy bien, si se cola entre los primeros 10 de la general y entre los primeros 5 de su categoría, estamos muy bien, ya que nos has dejado muy claro, Alberto, que la parte alta de esta competencia, perdámonos del quinto, cuarto para arriba, ahí la cosa está que arde. Sí. Con grandes puntos. Sí, así es. Los pilotos siguen aguantando con estas gomas, siguen aguantando también con el combustible. Franco Stier sigue en la primera posición y bueno, han trabajado muy bien estos dos. Ahí lo que tenemos es la tercera posición junto con la cuarta, que es Román Pascucci. No hemos hablado mucho de él, pero Román está pegado ahí, justo por detrás de Fabricio Belciti. Y no le está dejando ir a ninguna parte. Y tenemos otro ángulo también que nos dan los de producción ahí. Parece otra calcomanía en el bumper de este vehículo. Por vuelta a vuelta, curva a curva. Y no lo suelta. Y me gusta porque lo sigue. Se esconde por detrás. Y en algunas curvas se le muestra como para meterle un poquito de presión. Un poquito de sabor. Y que le tiene que agradecer que le está haciendo el gran favor, que lo lleva ahí remolcado, lo lleva ahí en el túnel de viento y ahí podría estar ahorrando un poquito más de combustible. Si llegara a boxes con un chorrito más de combustible que su rival, tendrá que repostar menos, podrá durar un segundo menos y salir más rápido y ganarle esta posición, porque van prácticamente en la misma décima de segundo. Y ojo el grupo que se armó aquí también, Miguel, donde está Marco Valverde, Gustavo Méndez, Facundo Rago, Francesco Villasoto y Matías Arias. Un grupo que también se pone bastante peligroso y que viene muy bien, muy fuerte. Marco. Del 6 al 10. Ahí va Marco por el interior. Ahí va aguantando, sostiene, hace el cambio. Ahora aguántelo porque no es solo hacerlo, es lograrlo. Y ven, ya le van. No, parece que era así. No le dio. Y la arriesgó por un segundo, pudieron ver, amigos. Y es que no es solo una maniobra, hacer un rebase, un overtake, puede tomar varios metros, cientos de metros, hasta que ya se afiance. Ojo. Bueno, ahí tiene el interior para la siguiente curva, lo cual le beneficia. Y al parecer también salió con mayor velocidad. Sí, esa posición ya está asegurada para Marco, muy bien ahí. Buena maniobra y véala. Miren la presa de carros que trae.
Atentos en cabina, tenemos las primeras paradas en pit. Samuel Acosta hizo 64 segundos en parada de pit. Alejandro Tosi 16.4 segundos. Nahuel Flores 17.8. Y de ahí tenemos paradas de Francisco Quiroga, Eugenio Huisi, Patricio Montivero, Diego Cruz y otros pilotos más que pararon por accidentes. Pero los que acabo de decir con el piloto Samuel Acosta es por tema de estrategia. Empezaron ya a entrar los pilotos a los pits. Aguantaron prácticamente hasta los 53 minutos para hacer el ingreso a pits. Muy buen tiempo, de entre 16 y 18 segundos. Cambio de llantas. ¿Algún combustible calculado así empíricamente en la cabeza? Nos decía ahora José. Y a cruzar dedos de aquí al cierre. No sé si hayan cambiado gomas. ¿Crees? Andrés. Samuel Acosta hizo 64 segundos. Él sí cambió Ajá. gomas, los otros no. 4 Cambió segundos gomas él y hizo arregló cambio. de carro. Ojo. Sí, Y hay claro. que analizar que si cambió gomas delanteras, cambió las 4 gomas o solo cambió, las gomas posteriores. Ya voy a averiguar eso. Denme un momento, si es que tengo esa data ya les aviso. Pregúntale ahí al jefe de mecánicos a ver si te da alguna información. Desplazándose ahí por los boxes, trayendo los comentarios de lo que acontece a nivel de pista. Una manera increíble trabajar con profesionales como Andrés. Dime, José. Miguel, algo muy interesante que también muchas personas puede que no lo sepan es que en los simuladores también existen aplicaciones que te dan un jefe de mecánicos. Ajá. Y el jefe de mecánicos te puede calcular el combustible que vas a ocupar, si ocupas cambiar llantas, y lo tienes hablándote en todo momento. Cuando tienes un auto, que yo al lado izquierdo, él te avisa. Tienes el auto al lado Te izquierdo. spotea ahí. Exacto, el spotter. Y eso no viene con el simulador como tal. Muchas veces hay que descargarlo. Pero es una ayuda tremenda. A mí me encanta porque yo descargué uno que decía José. Entonces, desde el principio, muy bien, José, vamos ahí. Y uno se siente motivado. Motivación e información que en momentos como este es valiosísima, porque si ya te vas enterando de qué van haciendo tus rivales, cómo va tu desempeño, pues empezás a aplicar ahí los correctivos. Una maravilla esta gran experiencia. Gracias a nuestros amigos de Omega EXP. Omega Experience está al tanto. Selecciona las mejores experiencias a través de medios, eventos, publicidad y desarrollo de comunidades, como lo es en esto el mundo de el iRacing. Ojo, sigue el George ahí, Atentos. lo sigue teniendo detrás. Adelante, Andresito, desde la calle Boxes. Atentos, Samuel Acosta me cuentan acá que solo hizo el carro de combustible y la reparación de la parte, un poco de la parte de la reparación de la parte posterior de la Ferrari. No levantaron el auto, ojo, no levantaron cambio el de gomas. auto, solo combustible. No hubo cambio de gomas entonces, Andrés, en esa parada. Se van a ir con el mismo set de gomas con el que empezaron. Es súper raro, ya que hay que tomar en cuenta que en las diarias de eRacing, en la GT3, tenemos cambio de solo repostar combustible en una carrera que dura 40 minutos. Aquí estamos corriendo una carrera que dura 1 hora 15 minutos. Normalmente en la Endurance, según la temperatura, y acaba de afectar, porque cuando la temperatura es alta, después de la hora de carrera, que normalmente dura 54 minutos, 56 minutos el tanque, hacemos el cambio del neumático, pero como la temperatura no está alta en Monza ahora, pues parece que vamos a terminar en la mayoría con los mismos neumáticos, Beto. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Excelente el dato, porque sí, yo comparto lo que dice Andrés. Se corre en las carreras diarias de iRacing, se corre por 45 minutos. Y ahí, pues, evidentemente uno se lo juega con el mismo set. Pero ya más de 1 hora en una pista que puede ser muy abrasiva con ese óvalo, la verdad que tienen que haberlo preparado, la estrategia, Miguel, porque venir a improvisar no lo creo. Lo comentábamos al inicio, si tal vez las casi 3 vueltas que dimos con el Pace Car estará empujando esta conducta en la mayoría de los pilotos y los hará sentir valientes. Bueno, esperemos que para la última vuelta no anden bailando todos por las curvas. Veo otro nombre familiar, Marco Castro, en la 7ª posición de amateur. Otro nombre familiar acá en Costa Rica del automovilismo. Sí, piloto costarricense, efectivamente, Marco Castro, estimado Miguel, ahí en pantalla para todos ustedes. Le narré muchísimas carreras en la categoría GT3 en su onda número 68 allá en el Autódromo La Guásima. Adelante, Andrés. Atentos en cabina, el amigo de Beto, Chris Vivanco, acaba de parar en los pits y acaba de levantar el auto.
Ahí está está. cambiando de neumático y reposando combustible. Va a cambiar gomas. O sea que el comportamiento no es igual para todo el mundo. Andrés, algunos están cambiando, otros se están aguantando con el mismo neumático. Matías Arias paró en los pits, hizo una parada de 70 segundos, de 70.4 segundos y no levantó el BMW del ARS Cockpit, pero sí apenas entró Chris Vivanco, todavía no acababa de frenar el auto y esos ingenieros ahí ya estaban levantando la Ferrari. Muy bien, bueno. O sea que hay varias estrategias en pista, Miguel, y ya tenemos varios que ni siquiera han parado. Ojo, ahí tenemos la información en pantalla para todos ustedes de los pilotos que ya acumulan una parada en boxes y los que todavía no. Así es que los líderes todavía no paran, por ejemplo. ¿Serán estrategias? ¿Será que alguno ya sintió mal su vehículo? Y es que tenemos que tomar en cuenta que hubo un gran momento de la competencia, una brecha importante, donde hubo un manejo muy agresivo, un grupo de emoción entre quinto a décimo, donde sí venían intentándola en cada curva y venían muy agresivos. Y esos son los que han hecho sufrir muchísimo más sus gomas que, por ejemplo, Franco Estier y Luis Felipe Calderón, que han venido sobre una línea constante, sobre un túnel de viento, y no han estado peleando posiciones como si lo han tenido que hacer sus rivales, que les ha desgastado más y bueno, que les da como rédito esta enorme ventaja y esa brecha que se ve tremenda entre segundo a tercero. Atentos en cabina, Gustavo Méndez, Josh González, Osvaldo Blanco, Felipe Solari, Cristian Rabb acaban de parar en los pits. Voy con Cristian Rabb a ver si qué dato tenemos, si levantan el vehículo o no. Hasta ahora, solo combustible. Avalancha de pilotos ya sobre el sector de pits porque llegamos a la hora. Vienen los últimos 15 minutos. Acá es donde la casa de apuestas cobra o paga. Porque vemos prácticamente los 12 primeros vehículos no han hecho su parada. Se quedaron al final. La estrategia favorita de nuestro piloto Joselito Racing. Apoyo la noción. Valientes hasta el Con final. todo. Y luego a cruzar dedos, que sí llego. Luego que me empuje el auto de atrás. Sí, medio tanque de gasolina y medio tanque de ilusiones para poder llegar a la meta para estos pilotos que no han parado. Y si van a repostar, lo harán a cuentagotas para no perder muchísimo tiempo. Nos decía José, no es tanto el peso del vehículo de un par de litros más, son esas fracciones de segundo que duras poniéndolo, mejor te vas. Dinos. Tuvimos un accidente grave. Román Pascucci en los pits pierde la cuarta posición. Estoy con la información a ver cómo está el vehículo, pero la verdad se ve bastante dañado. Abandono, de hecho, parece. Salta, ahí teníamos la repetición precisamente. Y Román a boxes y puede ser que quede fuera de competición, Román. A falta de 14 minutos. Cuarto, es lamentable situación. Un contacto complicado con Fabricio Belciti. Me confirman que fue un contacto complicado con Fabricio Belciti y el que se llevó la peor parte fue el piloto Román Pascucci. Lo que comentábamos, los vimos hace unos minutos también haciendo el drafting, usando el túnel de aire, venían muy pegados, incluso dijimos que venía como una calcomanía, como una postal más en el bumper y bueno, una que va y una que viene, se terminaron tocando y allá mejor hacia los pits. ¡Ojo! ¿Qué pasa allá, Andrés? ¿Quién le llegan carros? Luis Felipe Calderón entra el puntero o el segundo. Luis Felipe Calderón, todavía no sabemos cómo termina el resultado. Marco Valverde, Facundo Rago, Francesco Biasotto López del equipo de Fusión Hispana entran a los pits en tema de estrategia. Le tenemos, si no me equivoco, en pantalla a Francesco Biasotto. Vamos a ver, como estábamos hablando, justo el McLaren que está adelante, si no me equivoco, es de Facundo, no, el de Marco Valverde, acaba de salir, solo carga el combustible, me están informando ahorita que solo carga el combustible, nada de cambiar neumáticos, vamos a ver cómo terminan, o bailando o firmes. Un chorrito de gasolina y vámonos, con eso llego. José, la estrategia. Con eso llego, unos 7 litritos, una vez me pasó, el spotter me decía, bueno, el ingeniero de... el jefe de mecánicos me decía a mí que pusiera 9 y luego me dijo que pusiera 8 y por ese litro fue que no llegué. Oh, ¿ve?
Ve. Curioso, yo Ve, hice caso. datos curiosos. 1000 cosas que suceden en horas y horas al volante. Es que José Araya es piloto de Sim Racing, reconocido globalmente y dueño del récord mundial en Dirt Rally. Por eso estamos honrados y orgullosos de tenerlo como embajador y socio de Omega EXP. Y por eso lo tenemos comentando hoy acá con nosotros este gran evento para todos ustedes, amigos y amigas que nos ven y escuchan a nivel mundial. Las carreras de iRacing en las mejores pistas del mundo con los mejores vehículos y los pilotos, algunos de ellos pioneros ya y muchos nuevos valores. Si usted, mi amigo, mi amiga, quiere formar parte de este mundo, tiene grandes oportunidades. Así es, José. Así es, Miguel. Se están abriendo muchísimas puertas, tanto con eventos como con un tema de un instituto de entrenamiento que va a ser para pilotos con experiencia o sin experiencia también. Así que bueno, hay muchos sectores de la población que muchas veces han querido tal vez entrar en estos temas del sim racing y ha sido muy difícil. Entonces aprovechar todo lo que está haciendo Mega, todo lo que está por salir a ojos públicos, todo esto es para ustedes. Para las personas que, como yo, en un inicio empezamos, no había mucha información, no sabíamos qué hacer, aprendimos por nuestra propia cuenta y bueno, ahora hay otros medios para realmente lograrlo con mayor facilidad. Atentos, José, perdón. Tenemos al piloto Fabricio Versiti, entró también, hizo solo un pequeño reposte de combustible al estilo de José para terminar con el olor a combustible nomás. Y tomar en cuenta que la data me dicta que Franco Estier y Luis Felipe Calderón hicieron una parada, Franco Estier de 15.5 segundos, Luis Felipe Calderón de 16.2. Ojo, el ahorro fue mayor de Franco Estier, que me parece que le deja adelante de la competencia ahora, y tomar en cuenta que Fabricio Versiti está haciendo una parada larga en la que parece que está reparando algún inconveniente que tiene con el McLaren gracias al contacto que tuvo con Román Pascucci. Andrés, ¿te parece esta situación de Franco y Luis Felipe el resultado de la estrategia de los primeros 45 minutos donde Luis Felipe fue al frente, hizo el mayor gasto y ahora Franco, que tal vez traía un poco más de combustible a la hora de parada, duró menos repostando para salir rápido y proyectarse al frente? ¿Este será el rédito de la apuesta al inicio? Sí, tal vez en el cálculo no pasó Luis Felipe Calderón a la parte de atrás, o sea, no cambiaron la posición entre los dos vehículos, entre Franco Estier y Luis Felipe Calderón, para que logre ahorrar de la misma forma. Pero hubo variantes dentro de pista que son importantes de recalcar, que es del rato de pasar algún rezagado que siempre te hace perder un poco el tema de la diferencia que tienes con el otro piloto. Pero yo les aseguro algo, he visto correr a estos pilotos en muchas ocasiones, al final de la carrera van a dar el todo por el todo, sí. Y la verdad todavía es una incógnita quién va a ganar. Totalmente de acuerdo con vos, Andrés. Estas últimas vueltas se va a poner durísimo para los primeros 3-4 lugares de cada categoría, ya que las distancias en relación son pocas y el grupo en general. Podemos ver a Facundo Rago, primero en su categoría, colado de tercero en una general, lo que es valiosísimo para la carrera de este piloto. Sí, vemos también algo importante, justo Rago hace una parada de 11.1 segundos. 11. Él tuvo un ahorro mucho mayor, son 4 segundos, 4.4 segundos de diferencia con el puntero y un poco más con el segundo. Ojo con la estrategia de este piloto y lo que hizo al inicio de la carrera. Obviamente esto le costó, si no me equivoco, una distancia de 15 segundos con respecto a Franco Estier. Alberto, ¿qué dice la telemetría? ¿A cuánto está el líder por vuelta? Me gustaría ver el dato, el líder por vuelta y calcular en estos últimos 7 minutos y medio qué nos toma. ¿Cuánto tendremos para la bandera de cuadros? Hay un dato interesante, Miguel, interesante que nos acaban de pasar por el interno, y es el dato con respecto a Facundo Rago, quien lo teníamos como líder de la categoría AM, sin embargo pertenece a categoría Pro, así es que lo acabamos ya de actualizar la información, y esto ubica a Facundo Rago tercero en la categoría Pro, y a Osvaldo Blanco lo pone primero en la categoría AM, seguido por Georgie González.
que están en unas posiciones bastante interesantes. Estarían séptimo y octavo en la general, coladísimos dentro de la Pro. Osvaldo y George, vean la brecha que se abre hasta Chris Vivanco y Samuel Acosta. Interesantísimo ese dato porque mueve la tabla de posiciones y reparte los puntos de forma diferente. Efectivamente, Miguel. Así es que le queda poco a la carrera ya. Le quedan solo unos cuantos minutos y esto se va a definir ya hacia el final. Estábamos atentos, amigos aficionados, porque vamos al cierre. Ya todos los vehículos que tuvieron que parar, el que cambió gomas, el que reparó aerodinámica, el que solo repostó lo que de mente calculó que iba a necesitar, que cruce ahora los dedos para llegar hasta la línea de meta. Llevamos 1 hora y 9 minutos. 1 hora y 9 minutos en este momento. Últimos 6. Estaríamos a 3 vueltas. Beto, ¿a cuánto estaríamos de la de cuadros? Sí, ¿A ritmo de líder? El ritmo de líder está en 2:44 por ahí. 2 vueltas. Sí, son un par de vueltas lo que nos restan. Estamos para la última. Esperaremos cuando marque el tiempo y ahí vendría la última. Primero reloj y luego el giro. Ojito, que Marco sale de segundo. ¿Qué pasó ahí? Marco Valverde viene segundo. Rago está arriba. No, estábamos viendo una vuelta perdida de alguno, pero no, Franco Spier es el hombre que está primero. Me asusté. No, Algo pudo haber pasado ahí al frente. Marco Valverde en el McLaren viene en 4ª posición. 4ª posición para Valverde. Gustavo Méndez es 5º. Francesco Villasoto en la 6ª posición. Ahí en la 6ª se corta con George González, que pasa al frente de su categoría amateur. 7º en la general, primero en su categoría. Osvaldo Blanco es segundo de la categoría amateur. Y Mauro Milanés, estos que están ahí juntos, es primero, segundo y tercero, Miguel. Esos 3 que van ahí. Primero, segundo y tercero de su categoría amateur. Tenemos 2 categorías en competencia. Iniciamos con, ¿cuántos me dijiste? 45 vehículos. 45. Iniciamos con 45 vehículos hace 1 hora y 10 minutos. Ya estamos por definir. A tiempo de líder estamos de 2 a 3 vueltas. Cuando cumplamos el crono y aparezca el cartel de Last Lap, última vuelta, para esperar la bandera de cuadros. Gracias a todos ustedes, amigos aficionados. Gracias a los pilotos, familiares, sus sponsors, todos los que hacen posible que tengamos esta fecha. Gracias a nuestros amigos de Omega Experience. Visite nuestro sitio web www.omegaexp.com. El objetivo de Omega EXP es hacer crecer la comunidad y empoderar a los pilotos de todos los niveles de habilidad. Y es por eso que hemos creado este evento para ustedes. Este que tenemos en pantalla es Michael Carrillo, otro de los pilotos costarricenses, auto número 20, tratando ahí de acercársele como pueda ahí. Y vamos a ver cómo vienen los otros pilotos. Disculpa, piloto chileno. Beto. Adelante, José. Sí, mira, por lo que veo, Marco Valverde parece que está muy cerca. Bueno, Gustavo está muy cerca de Marco, por lo que está viendo. Venía con unas 3 décimas de separación y ahora está más o menos a unas 30, 40 subiendo. Así que creo que va a ser una de las mejores peleas que podemos ver para este final de carrera. Ahí lo tenemos precisamente. Esa tripleta. Sí, lo tenemos ahí. Vamos a ver si lo podemos ver desde el interior. Desde el interior, ahí lo tenemos. Es Marco Valverde, que viene recortando. Está protegiendo, fíjate. Va haciendo ancho el carro, tiene que ir en la línea del centro. Sí. No puede ceder espacio. Donde vean un pequeño espacio, sus rivales van a tratar de colar el vehículo, y más en esta zona tan complicada. Muy bien, esos 3. Busca el centro de la pista, no termina de abrir en una circunstancia diferente, o al menos los líderes se hubieran abierto totalmente, evitar ahí un poco de esfuerzo, de fuerza G tal vez, y llevar el vehículo un poco más largo, más rápido. Va cortando, bien por dentro y sosteniendo. No puede dar espacios. Sí los alarga un poquito en las curvas, ¿has visto? Sí. Y acá es donde le recorta más que todo el primer vehículo. También recordemos que el McLaren tiene el motor central, ¿verdad? Le da una mejor estabilidad.
Bueno, es un poco relativo realmente también con el estilo del piloto, ¿verdad? Depende. Sí, porque el BMW ayuda más a apoyar el peso adelante cuando uno necesita agarre. Se puede tocar un poco el freno, eso ayuda a apoyar más el peso adelante y que el carro rote. En un vehículo con el motor central también va a ocurrir, pero en el momento que acelera el peso va muchísimo más atrás, entonces causa subviraje en la salida de la curva. Un subviraje, y justo eso nos estaba comentando Andrés al inicio de la competencia, que una de las variaciones que se puede dar es en la determinación del peso de la frenada. Andrés. Sí, lamentablemente el BOP al McLaren no le ha tratado bien en la última temporada, pero hay pilotos que tienen como Marco Valverde y el piloto que se me fue el nombre ahorita, que Fabricio Versiti, que abandonó por el tema del golpe que tuvo, parece que abandonó también igual que Román Pascucci. Hace 2 temporadas atrás del McLaren era el diferente de la camada. Es el diferente en el tema del manejo, pero era totalmente competitivo. Ahora ya no es tanto, pero como dice el mejor piloto del mundo de rally y de drift en el tema de simulación, el tema es que ya va a depender de cómo se sienta cada piloto con cada auto. Andrés. Sí, Atento. me gustaría preguntarte, ¿qué crees que van a hacer los primeros 2 pilotos, Franco y Luis Felipe, ya que son equipo? Yo creo que van a tomar la decisión que gane Franco Estier. En mi experiencia va a decir eso. Si no me equivoco, esta sería ya la penúltima vuelta, pero yo apuesto a que Franco Estier va a quedar primero. Pero yo conozco a Luis Felipe Calderón, es un piloto que le gusta ganar. Veamos qué pasa. Bueno, vamos a ver. De final reservado porque estamos a 30 segundos de cumplir el crono. Recién pasamos por la zona de meta. Esperaremos las indicaciones desde la torre. Ojito que tenemos a Francesco Villasotto a solamente 10 o 20 milésimos detrás de Marco. Marco Valverde en la 4ª posición. Francesco Villasotto viene quinto. A 0.4 uno del otro. Un error en una curva. Dejarse ir un poquito en la frenada y listo. O tenemos un rebase o un accidente. Una u otra. Pero acá es el todo por el todo ya en los últimos segundos de competencia. Atentos aficionados. Se viene la bandera de cuadros. Espero, Beto, cuando nos des la indicación de que se viene la última. Sí, vamos a ver la blanca arriba. Cuando sea la última, vamos a ver la blanca arriba a la izquierda. Tenemos a Osvaldo Blanco que le mete manotazo a la mesa. Se mete primero en este momento y tiene un duelo a muerte ahí con George. Cuando queda una vuelta nada más, va a salir la blanca en cualquier momento, pero todavía no se define quién se va a dejar con la AM. Chris Vivanco se pone tercero ahora, ganando 16, aunque lo veo fuera. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó porque lo veo afuera, Chris Vivanco. Ojo el cambio. Acabó. Hubo cambio Están arriba. saludando los vehículos de Fusión Hispana. Parece que la bandera blanco se adelantó. Compañeros, Sí, por favor. ya estamos en blanca. Yo veo cuadros. Sí, ahí termina y Stier se está dejando la primera. Osvaldo Blanco y George González se van a quedar así, me parece ya. En los últimos segundos, Osvaldo Blanco se lanzó al liderato de su categoría. Ya estaba prácticamente escrita la historia para Franco Estier y Luis Felipe Calderón. Facundo Rago marca la tercera. Marco Valverde, que venía luchando durísimo, lo tenemos ahora en una 4ª posición. También Francesco Villasotto, que venía apostando ya sobre el cierre de la competencia, marca la 5ª posición. Todavía tenemos vehículos en competencia. No ha terminado la categoría amateur. Atentos. Vamos con Michael Carrillo y Dan Morera debatiéndose hacia el cierre. Es para Carrillo. La 4ª para Morera, para ir marcando las posiciones. ¿Qué tenés que decirnos, Andrés, desde el sector de pits? Entran todos ya, pits, van terminando la carrera, del campeón que está dando Franco Estier y Luis Felipe Calderón. Facundo Rago se lanzó de una a los pits con el camioncito que te lleva a los pits. Y tenemos también a un McLaren que me llama muchísimo la atención, un McLaren en la 4ª posición de la mano de Marco Valverde. Si no hubiéramos tenido un accidente, hubiéramos tenido tal vez un McLaren en la 3ª posición, o un BM, el de Román Pascucci. Pero están listos los punteros ya para dar la última vuelta, la vuelta del mérito, para ya ingresar a los pits.
Alberto, un repaso rápido de posiciones. Vos que estás allá en controles. Primera posición, categoría Pro, es para Franco Ostier. Luis Felipe Calderón se deja la segunda. Facundo Rago la tercera. Cuarta posición para Valverde. Marco, quinta posición para Francesco Villasoto y sexta para Gustavo Méndez. La primera, en cuanto a que es categoría AM, Osvaldo Blanco es el hombre que se alza con la primera. Jorge González en la segunda. Danilo Morera en la tercera. Tenemos ahí también a Roldán en la cuarta. Chris Vivanco, que consigue ganar 14 posiciones desde la grilla de largada y se mete quinto y va a tener premio también el día de hoy. Sexto para Samuel Acosta, Michael Carrillo, Marco Castro, Eugenio Huisi y Patricio Montiveros. Cierra el top 10 de la categoría AM, mi estimado Miguel, adelante. Para verlos en general, ¿hasta qué posiciones lograron escalar? Se mantuvieron constantes entre séptimo y octavo en general. Osvaldo y George estuvieron intercalando ahí la posición, pero constantes en la general. Verlos dentro del top 10 de verdad es interesantísimo. Serían los pilotos de la categoría AM más sobresalientes. Ya pueden ver ahí la brecha después hasta Dan Morera. Hay al menos 4 vehículos de la categoría Pro. Y ahí están las celebraciones. El todo por el todo, celebrando. Y bueno, ya no valió nada el carro, José. Por dicha son de mentirillas. Por dicha, y no son para hacer trompas tan bueno. Están dando besitos. Linda forma de celebrar. Tómalo. Así es como se celebra por todo lo alto. Para todos ustedes, amigos aficionados, esta ha sido 1 hora y 15 minutos de emociones que empezamos muy agresivos con accidente y bandera amarilla, y después de eso sí hubo uno que otro roce, hubo uno que otro carro que solito se fue hasta los pits, pero tuvimos una carrera bastante limpia después de las primeras acciones en los primeros 3 minutos de competencia. Así es, Miguel, y vamos con Andrés, el señor Andrés Endara, y con José también, con José, para que nos digan un poquito acerca de sus impresiones con respecto al evento, con respecto a la iniciativa y con respecto también a la carrera, por supuesto. Vamos entonces con José y con Andrés. Comentarios, señores. Bueno, la verdad que muy bien el nivel de los pilotos. La verdad que sí vi muchísima constancia. Como decías, Miguel, al principio pues hubo pues un accidente pues masivo. Realmente muchos carros, y eso me sorprendió bastante, que fue una parrilla tan grande. Dentro de los eventos que se han visto en la región, creo yo que tiene muchísima participación y eso me alegra mucho. Bueno, voy primero a dar una opinión con respecto a la iniciativa Omega que acaba de decir mi querido compañero José, que la verdad, el secreto para mejorar en eRacing es hacer coaching. Eso es todo lo que ustedes deben hacer, seguir el camino de un grande como José Araya y que nos indique qué hacer, pues nos va a ayudar muchísimo a llegar muy lejos. Eso, con respecto a eso, les felicito, la verdad, es una iniciativa, algo para sacarse el sombrero, que la región lo necesita. Segundo, un endurance entre comillas normal, una hegemonía de los pilotos de fusión hispana en la parte delantera. Normalmente gana el que más prepara el tema de estrategia, el que más prepara el tema de entrenamiento, y no tan normal en el tema de incidentes por el tipo de pista que estamos corriendo. Una pista no muy trabada, ancha, rápida, no merecía tanto accidente, pero como dice mi compañero Juan Pablo Lagno Verde, no son matemáticas, sino sencillamente son carreras. ¿La disfrutamos? Sí. Vimos estrategias también. Nos emocionamos, y por ahí me quise meter en un comentario que no había, pero es la emoción del momento que se presenta. Lo mismo que dicen los pilotos, me emocioné y hice un movimiento que no debía, pero era la emoción del momento. Exactamente. Así es. Muchas gracias ahí a José y a Andrés también, y agradecer a toda la gente que ha estado ahí lista en la transmisión, y por supuesto que se ha conectado como siempre y mandado todos sus saludos. Y no queremos irnos, por supuesto, sin antes darle la palabra también a José Pablo Lagno Verde también, que lo tenemos por acá, y que queremos darle la bienvenida también, y esperamos que todos ustedes puedan acompañarnos durante un ratito más también para poder hablar un poquito acerca de esta iniciativa que es muy importante para nosotros, todos los que nos gusta el sim racing, y que estoy seguro que va a ser muy importante. Así es que ya casi vamos a ir con
con Juan Pablo, por supuesto, pero antes también queremos resaltar este esfuerzo tan grande que ha hecho la gente de Omega XP y todo lo que se viene para el futuro del Sim Racing. La verdad que es muy importante, así es que también vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Así es que no se vayan, ya casi regresamos, vamos a una pequeña pausa y volvemos para hablar un poco acerca de este emocionante tema para todos los Sim Racers. Buenas. Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. Estamos de regreso ya con todos ustedes y quiero darle la bienvenida a mi estimado amigo Juan Pablo Lañoverde, que nos está acompañando el día de hoy también acá y que tiene, bueno, emocionantes noticias, la verdad, para todo el Sim Racing argentino, pero para el Sim Racing también latinoamericano, ¿verdad? Así es que damos la bienvenida. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Y qué te ha parecido el evento? Primero, contanos, ¿qué te ha parecido este Monza 1.15? Hola Alberto, Miguel, ¿cómo andan? ¿Qué tal? La verdad que bueno, muy bueno. Yo ya había participado el año pasado. La verdad que es un circuito bastante especial, con ese óvalo ahí que bueno, que mezcla un poco lo que es el road con el óvalo, y siempre suelen salir carreras muy lindas como la de hoy, como la que participé yo también el año pasado.
Excelente. Contanos un poquito, Juan Pablo, acerca de esta nueva iniciativa de Sim Racing, lo que es el TCR, cómo se compone y de qué se trata el tema. Juan Pablo, ¿me escuchás? Bueno, sí, escucho ahí. Ah, ¿Me dale. escuchan bien? Sí, ya, Sí. ahora sí, ahora sí. En Sim Racer League actualmente estamos con 2 torneos latinoamericanos y bueno, el de Touring Car es un torneo que estamos haciendo donde buscamos a los mejores 24 pilotos de Latinoamérica y bueno, hay un premio muy importante para el ganador de estos 24. Que es la primera vez que entregamos un premio así, se entregan $1000 al campeón. Así que estamos en la etapa regular, donde está formado por 6 rondas, ya pasó la ronda 1, el jueves que viene arranca la ronda 2, y hay muchos pilotos participando y buscando meterse entre esos 24. También tenemos el campeonato FEA, que es un campeonato de endurance, donde están participando acá los amigos de Fusión Hispana, está Nixon con su equipo participando junto a varios equipos latinoamericanos y bueno, cabe destacar que los 2 torneos que hacemos tienen una duración que es anual, no son pocas fechas, sino que es durante todo el año. ¿Y cómo hacen los pilotos, Juan Pablo, para participar de estos eventos y de estos campeonatos? Mira, para el campeonato SEAT, que es el campeonato de endurance, hay 11 equipos y nada, los pilotos que estén interesados deberían directamente contactar a los equipos y buscar poder participar con ellos, es la única manera porque no hay inscripción. Y para lo que es la Touring Car, que sí es un torneo más para pilotos y abierto, se pueden anotar. Ahora los cupos están cubiertos para la segunda ronda, son 45 pilotos por ronda. Se anotan en una lista de espera y bueno, si falta algún piloto en alguna fecha pueden hacer un reemplazo, como ya ha pasado, para que siempre haya 45 autos en pista, y si no, quedan ya listos para que cuando se abra la tercera ronda se puedan inscribir. Excelente. Bueno, me parece muy buena iniciativa, Juan Pablo. La verdad que a mí me alegra mucho ver nuevas iniciativas de Sim Racing creciendo a nivel latinoamericano de forma seria también, porque vamos a ver, en el pasado han habido muchísimas iniciativas de Sim Racing como un juego, como algo para pasar el rato, pero con el tiempo viene creciendo ya esto de forma más profesional, se le podría decir, con mucha seriedad, con estructuras bien hechas, y eso es lo que necesitamos, eso es lo que el Sim Racing necesita, que alguien se lo tome en serio y que ponga el esfuerzo que sea necesario para que la cosa crezca bien, ¿no? Exactamente, como decís vos, los 2 torneos que tenemos son latinoamericanos y nosotros los consideramos profesionales, porque hay que tener una dedicación para poder estar y poder estar, ¿no?, al nivel, ¿no?, para poder participar y poder obtener algún resultado, realmente hay que dedicarse. Así que ese es el camino que decidimos tomar este año. Todo el año pasado estuvimos trabajando en esta categoría Touring Car, así que bueno, este año hemos dado ese salto. Y sí, y es importante también destacar lo que están haciendo ustedes, esta nueva iniciativa que tienen con Omega y bueno, apoyándose en lo que es Fusión Hispana, que es uno de los equipos más reconocidos a nivel latinoamericano. También nos parece a nosotros muy positivo para todo el ambiente. Sin duda alguna que este esfuerzo empieza ya a dar recompensas. Así es. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros. La mejor de las suertes para esta iniciativa, que salga todo muy bien y estamos a las órdenes, por supuesto, en lo que podamos ayudar. Bueno, muchas gracias a ustedes, los felicito por el evento, espero que nos volvamos a ver pronto y bueno, hasta la próxima. Un abrazo grande. Saludos. Miguel, creo que tenemos gente al teléfono. Tenemos gente, tenemos entrevistas, así que por favor, producción, preséntenos a quienes traemos hoy acá para que ustedes también conozcan a los pilotos, los protagonistas. Vamos con el primer lugar, amateur, vamos con el piloto, vamos con Osvaldo. Osvaldo, ¿estás ahí?
Osvaldo Blanco, ¿nos escuchás? Sí que tiene algún... Buenas Ahí, noches. Ahí está. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Pura vida. Osvaldo, una gran Muy bien. carrera, pero yo te quería preguntar por ese último minuto de competencia. Sí, estuvo un poquito tenso, por dicha. Y Claro. sé que George es un excelente piloto, entonces estaba seguro que si iba a hacer algún toque no iba a ser con mala intención de dañarnos. Y sí, lo disfrutamos bastante, creo. Apenas terminamos la carrera, le puse un mensaje, que felicidades, y vi que estaba bastante contento, entonces sí, Claro. se disfrutó bastante, se sudó bastante, se preocupó bastante, pero estuvo bastante divertida la Y carrera. es que desde acá los monitoreamos toda la hora y 15 minutos de competencia. Y sí, ese intercambio de posiciones está interesante, pero cuando se dan en el último minuto, pues tiene mayor relevancia. Sí, claro. De hecho, aproveché un poquito que habían doblado, entonces vi que George se le iba a poner justo atrás, entonces me tiré al interior de la curva para que tuviera un bloqueo ahí, ¿verdad? Entonces poder aprovechar un poquito esa oportunidad y si no salía, buscarlo en otra curva o si no que igual ganara George, que como te digo es un excelente piloto y un excelente amigo también. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, Osvaldo, Gracias, felicidades. gracias. Te vas con premio, se va con premio. Así es que felicidades. Contanos un poquito qué te pareció el evento. Osvaldo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta iniciativa también de Omega XP y todo lo que viene en términos de Sim Racing? Me parece súper bien. Es una iniciativa que, bueno, conozco a varias personas que están adentro de este proyecto, como es José, y varios amigos también. Entonces sé que tienen muy buenas ideas, sé que van a contribuir bastante a todo lo que es Sim Racing en Costa Rica y por qué no internacionalmente, y ojalá se puedan seguir haciendo exhibiciones como esta, campeonatos, ligas, para que todo esto en Costa Rica surja más de lo que está ahorita, ¿verdad? Y es a un Sí, nivel más claro. profesional. Claro, tenemos un gran nivel y que, bueno, ya nos codeamos con pilotos del mundo completo. Empezamos Centroamérica, toda América y ahora Europa. Entonces es una plataforma tremenda para que ustedes pilotos sigan desarrollándose. Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto, de verdad, poder compartir Sí. luego con los pilotos. Vamos con otro viejo conocido, nuestro buen amigo el George, que como decía Osvaldo, lo voy a intentar pasar y si no paso, pues no importa, está bien. Todo bien. George, no pasa nada, vos tranquilo. Mis estimados, ¿cómo están? ¿Cómo van? Todo bien. Ahorita estoy recuperando el aliento todavía, ¿verdad? Pero vieras que estuvo demasiado entretenido. Gracias más bien por crear este espacio, porque así podemos practicarlo de una manera más segura, más profesional, ¿verdad? Que todos, bueno, muchas personas buscamos eso. Y nada, o sea, Osvaldo es un pilotazo. Ustedes vieron que casi más de la mitad de la carrera estuvo ahí atrás mío, ahí atrás, casi que empujándome toda la carrera, ¿verdad? Entonces, después de pits, él salió después y ahí fue cuando se puso bonito el asunto porque me hizo sudar. Literal, me hizo sudar para poder alcanzarlo. Estuvo demasiado entretenido y sí, no, o sea, pilotazo, amigazo, y de verdad muy contento también con el evento, que estuvo muy entretenido y permite enfocarse también en mejorar, porque juegas con pilotos muy rápidos y tenés que ser rápido sí o sí. Y es George, que a mí ajá. me gustó mucho que esta categoría, al menos George y Osvaldo, estaban coladísimos dentro de la categoría Pro. ¿Cuántos años, George, en ese pilotando en iRacing? Bueno, en iRacing llevo como así, jugando, ¿verdad? Dándole parejo como 2 años, más o menos. Hasta ahorita volví porque estuve como unos meses, ¿verdad? Offline, pero ahora estamos dándola, ahora estamos tomándolo un poquito más en serio y bueno, ahora esperamos seguir mejorando. De hecho, constantemente, semanalmente estoy entrenando, están mis amigos ahí ayudándome a ver cómo mejoro, porque pues todo esto es un gremio también en el cual todos nos ayudamos, y creo que esa es la importancia de que todos los latinoamericanos se unan para que esto siga mejorando y poder ver que la competencia está más allá, no está solo aquí. George, Entonces, qué pues, importante esto que sí. estás diciendo acerca de mejorar, precisamente buscar los medios para ser mejor, es decir, no conformarse con lo que tenemos. Y en ese orden de ideas, George, ¿vos has considerado tener
algún tipo de entrenamiento formal, es decir, que recibir de una institución de sim racing un entrenamiento formal para también mejorar tus capacidades. Claro que sí, en realidad pues en el momento en que esté dentro de mis capacidades voy a optar por eso, porque pues esto es como entrenar en la vida real, entrenas con telemetría, entrenas con puntos de frenado, maneras en las cuales tienes que manejar el vehículo y sabemos que hay muchos profesionales que brindan este servicio. De hecho, Omega XP es uno de los pues, servicios que posiblemente va a estar brindando eso, algo así me comentó, porque bueno, soy amigo de varios representantes de la organización y me estuvieron comentando que también eso es una de las metas que ellos tienen y pues enhorabuena, si pueden ayudar a la región y en algún momento pues puedo optar por este beneficio, pues también, ¿verdad? Ahora, George, contanos un poquito, ya tenemos acá en pantallas algunos de los highlights de lo que pudiste ver y de lo que ya conoces vos también como productor en estos eventos. ¿Qué te ha parecido el evento de hoy, la experiencia con Omega? Bueno, empezando por el hecho de que gráficamente está, yo creo que perfecto, o sea, no puede mejorar más, sin contarlos a ustedes que son unos locutores que le ponen sabor al asunto, ¿verdad? Y no, más bien los felicito. Un eventazo desde el principio, la organización, también agradecer a Fusión Hispana que estuvo organizando también esto desde el principio. Y no, me encanta. O sea, las salas de prácticas se hicieron prácticas previas, se hizo una reunión de pilotos. O sea, la formalidad siempre está presente y creo que eso es lo que más puedo rescatar de esta iniciativa. Excelente. Bien. Y no, buenísimo. ¿Cómo me vi en cámara? Sí, estuvo bonito. Guapo. Muy bien. Sólido, Yo esperaba que fuera en su BM blanco, pero me sorprendieron y me dieron que no. Es verdad. Lo pregunté, créeme que sí. Sí, lo vimos y Mira, si vimos un hubiera caballino podido- rampante ahí y dije yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó Este no aquí? puede ser George. Con el BM hubiera llegado de primero, pero en la Pro, solo que no se pudo. Pero bueno, Ok. para la próxima. Excelente. George, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo Pura vida. y que estés muy bien. Felicidades. Igualmente, que les vaya muy bien y bueno, que se vengan cositas, se vienen cositas, como dicen. Se Pura vienen vida. cositas. Muy bien, excelente. Tenemos más entrevistas, Miguel. Segundo también. lugar de la categoría Pro. Así es. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos ahí, producción? Felipe Calderón, mi estimado Felipe. Saludos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué Buenas tal? noches. Qué gusto. ¿Qué te pareció el evento? ¿Cómo estuvo esa carrera? Muy bueno, muy divertido. Antes que nada, felicitar a la organización por todo lo que hicieron con el evento, porque la dinámica yo creo que partiendo de la pista nos saca un poco de lo tradicional y supone otro reto. Y nada, muy bien, muy interesante lo que hicimos. Excelente. ¿Qué puedes decir de esta categoría Pro, Felipe? Yo vi pilotos con un iRating muy alto, muy alto, realmente. O sea, pilotos que realmente son muy difíciles. Pero en pista, ¿cómo se sintió? Bastante competitiva, sobre todo desde la clasificación con Fabrizio estuvimos muy apretados. Creo que la diferencia al final fue una milésima. Yo creo que eso es el reflejo de que el nivel que hubo es bastante alto. En carrera obviamente desde el inicio tocaba gestionar eso porque pues, al ser 1 hora y cuarto, si bien uno quiere atacar, también hay que gestionar un poco y cuidarse. Y nada, la presión era alta. No sé cómo se ve desde afuera, pero íbamos al límite cada vuelta tratando de apretar y hacer diferencia con el grupo. Y eso pues lo pone a uno bajo una presión que incluso en un momento nos llevó a casi cometer un error que por poco nos lleva al accidente. Pero muy bien, estuvo yo creo que las carreras más divertidas que hemos hecho. Fue evidente, fue notorio el nivel al que estaban llevando los vehículos. Acá lo estuvimos haciendo también en los comentarios, que ibas ahí haciendo el gasto de primera entrada, sosteniendo, aguantando, y cómo poco a poco se fue haciendo evidente conforme pasaban los minutos la distancia que imponían ya desde la segunda plaza a la tercera. Sí, fue notorio por si te lo preguntabas. Así es, sí, no, y se notaba también, teníamos la variedad de autos. Creo que Fabrizio iba con McLaren. Y eso era otro punto a tener en cuenta porque con el BM tenemos unas fortalezas, pero el McLaren también tenía otras. Y era algo con lo que había que trabajar, ¿no? Creo que teníamos un auto muy descargado y eso ayudaba mucho en recta.
y pues en toda la parte del óvalo nos ayudaba a sacar esa diferencia, pero también había que gestionar en lo lento en el circuito porque también podíamos perder un poco de tiempo en ese sector. ¿Cuánto tiempo, Felipe, hay que practicar para una carrera como esta, para prepararse bien y que uno diga, voy tranquilo? Y es complicado dar un tiempo exacto porque pues en mi caso creo que tengo muchas vueltas en Monza y eso me ayudó a adaptarme rápido. De hecho, no fueron tantas las vueltas de entrenamiento que tuvimos, pero yo creo que es cuestión también de familiarizarse con el auto más que con la pista, porque cada coche tiene su estilo de manejo. Digamos, el BM dobla un poco menos y hay pilotos a los que les cuesta eso porque hay que frenar antes, hay que tratar de jugar con el acelerador para evitar que el subviraje se lo lleve a uno. Después tienes el McLaren que te exige demasiado, que en las curvas parece un auto asesino. Es cuestión de estilos, ¿no? De comodidad. El BM nos ayudó porque ciertamente es un poco seguro y gracias a eso no hubo la necesidad de entrenar mucho, pero nada, para una respuesta concreta yo creo que en un día con disciplina se puede lograr estar bien preparado y con la confianza suficiente. Y teniendo esto como base, ¿qué sigue para un piloto como usted? ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál es la evolución ahora? Yo creo que cada carrera uno intenta mejorar, superar obviamente las marcas que uno va poniendo. Afortunadamente yo creo que el sim racing tiene una diferencia de lo real, y es que al permitirnos estar más tiempo y practicar tanto, nos da esa posibilidad de mejorar mucho más, ¿no? Como que no se encuentra un techo tan rápido, y pues en mi caso obviamente seguiré tratando de empujar al máximo para progresar en eso, porque por más de que uno a veces siente que logra tal tiempo, a final de cuentas, en una retroalimentación con una telemetría o un análisis de una cámara on board se da cuenta que hay margen, y primordialmente eso, seguir trabajando para mejorar los tiempos, seguir avanzando y tratar de pelear más carreras a nivel internacional. Excelente, Luis Felipe. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por estas palabras para todos los aficionados. Muchas gracias a ustedes. Así es, tenemos a alguien más ahí, no sé si la producción nos confirma. Perdón. A Franco. Ahí lo tenemos a Franco también. Franco, ¿nos escuchás? Buenas noches. Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, primero que nada, déjame agradecerle a la organización, a ustedes, a Nixon, que hizo un evento muy lindo. Yo, siendo también parte de Fusión Hispana, lo viví como medio de local el evento, porque es un evento que fue el segundo, o sea, es la segunda edición. El primero se hizo el año pasado, donde también estuvimos peleando ahí. No pudimos terminar la carrera por percances y un accidente en la carrera, pero bueno, este año pudimos dar revancha. La vida que da revanchas, y esta ida y vuelta por el mundo en el iRacing te colocó hoy en una posición de privilegio. Lo comentábamos desde el inicio, la salida, la estrategia, tu equipero Calderón, comentábamos ahora con él, hacer el gasto, llevar más de 40 minutos ahí el liderazgo y vos siguiéndole la línea, y bueno, en un momento un casi. Sí, la verdad que, bueno, nada, Felipe pudo hacer la pole, una gran vuelta para él. Yo me ubiqué tercero, quedó un poquito ahí por mejorar, pero muy buena el lugar de partida para la carrera. La largada fue muy buena, la verdad que todo el tiempo estuvimos haciendo un juego de equipo. Siento que la carrera no la gané yo, la empatamos para mí, o sea, la ganó él y la gané yo. No soy el ganador, porque la carrera fue de los dos. No nos molestamos y tiramos para buscar un resultado bueno entre los dos. Queríamos el 1-2, sea él adelante o sea yo atrás. Por circunstancias quedé yo adelante después de la parada en boxes, y ahí terminó el resultado. Entramos en la recta juntos, pero si podíamos empatar yo lo hubiera empatado. Nada, Felipe un gran compañero. Como dijo, tal cual como le preguntaron y como lo manifestó, es cuestión de agarrarle el punto al auto, al circuito, que tiene una variante muy fuera de lo común, el óvalo, lo que hace que tengas un setup bastante y una configuración de auto bastante descargada, lo que hacía que vayamos muy rápido por derecho, y lo que en las curvas teníamos que ir con mucho cuidado, porque la cola se te podía girar en cualquier momento y podías perder. Pero bueno, como
tiene sus pros empujarse y tirar para buscar un resultado juntos. En un rocecito que no fue en el lugar oportuno hizo que nos moviéramos un poco de la línea perfecta, ideal, y casi haya un percance, pero por suerte no lo hubo y el resultado fue el que esperábamos. Sí, un trabajo extraordinario. La verdad que lo disfrutamos mucho viéndolo desde fuera tranquilamente. Franco, ya que estamos en estos niveles, ganando una carrera como la del día de hoy, metiéndose ahí en lo más alto, con pilotos de tan alta talla como la que tenemos hoy, ¿vos consideras hacer esto una profesión? Es decir, ¿has pensado alguna vez convertir esto en una profesión? La verdad que el automovilismo es algo que siempre me gustó. Desde chiquito, que acá en Argentina voy a los autódromos a ver las carreras, siempre fue algo que me gustó. Y al ser un deporte tan costoso, la primera forma que encontré yo de meterme en este mundo fue a través de los simuladores, que fue lo que me llamó y me hizo encontrar este hobby que hoy en día me encanta. Y contestando a la pregunta que me hiciste, sí, me encantaría poder dedicarle más tiempo, tomármelo todavía mucho más profesional, que como lo hago hoy en día, que hoy en día tengo otras actividades como es la facultad que hoy en día estoy haciendo. Pero nada, también me encantaría poder dedicarle el tiempo que me gustase a mí para poder preparar las carreras, tener los elementos para ir a pelear a lo más alto y poder hacer una buena actuación y obviamente representar al equipo en las mejores carreras y por qué no también al país. Excelente, Franco. Muchísimas gracias por el espectáculo brindado hoy y un gusto haberte tenido por acá. Un abrazo. Dale, muchas gracias a ustedes. Bueno, nada, un evento excelente. Así que nada, los felicito a ustedes, a Omega y a Fusión Hispana. Gracias. Saludos. Bueno, ¿y qué tal, Andrés, allá del sector de boxes también? Bueno, la verdad se vio una cosa interesante ahora. Algunos vehículos golpeados en la zona de boxes se quedaron hasta ver qué pasaba con el tema de las reparaciones. Vieron que les tomaba mucho tiempo, tomando en cuenta que era 1 hora y 15 minutos de carrera y decidieron retirarse. Y como dije en mi análisis posterior a la carrera, fue una cosa súper atípica en el sentido del tema de los incidentes, de los accidentes, ya que normalmente en una pista que permite hacer alguna maniobra no debería darse, pero se dio. El nivel del año anterior, Beto, no sé, a lo que yo veo ahora ha subido muchísimo. Mucho, sí. Pilotos que antes, ojo, la forma en la que lo ven los equipos ahora al tema del entrenamiento, hay equipos que tienen ingenieros trabajando con ellos en el tema de lectura de telemetrías, justo lo que va a hacer Omega, trabajan en ese sentido. Y logran mejorar los tiempos. Te retiras tú 1 mes, 2 meses de racing y si eras competitivo cuando te retiraste regresas, pues te das cuenta que vuelves casi a ser rookie. Entonces, ojo con eso, es bastante importante. Y los que estaban rookies ahora ya han ido moviéndose muchísimo hacia adelante. Gracias por todo, de verdad, Andrés, haber tenido ahí tus comentarios. José, desde la perspectiva del piloto también y estrategias desde el volante. Bueno, Miguel, la verdad que la carrera a mí me gustó mucho. Como lo dice Andrés, el nivel se nota que ha subido mucho desde los últimos eventos que hemos visto. Personalmente pues conozco varios de esta parrilla, Osvaldo, Jorge por ejemplo, que son de los más cercanos. Sé que realmente viéndolos correr y viendo las posiciones a las que han llegado, son pilotos que han invertido muchísimo tiempo y les ha dado fruto realmente todo lo que han practicado. Sin duda que sí. ¿Algo más? Adicionalmente, Ajá. A todos los que nos acompañaron quería agradecerles y decirles que bueno, es un placer poder estar acá de la mano con Omega, teniendo ese tipo de experiencias. Espero que lo hayan disfrutado. Quería recordarles que aunque este es el primer evento de Omega y es con Sim Racing, no será solamente estos ámbitos los que va a abarcar. Omega también posteriormente en el Instituto de Entrenamiento también va a abarcar temas como el eSports, gaming y temas de metaverso también. Así que para que estén atentos y sepan que esto va a ir creciendo cada vez más. Entonces, este fue el primer evento, espero que lo hayan disfrutado, no va a ser el último, así que esperamos verlos con nosotros también acá en un futuro próximo. Así que síganos en redes sociales para que estén ahí al tanto de todo. Omega EXP en Facebook y en Instagram para que se mantengan al tanto de estos temas que nos menciona José y todas las fechas que vienen a futuro, Beto.
Sí es, Miguel, quiero recordarles también a toda la gente que ha estado participando en el sorteo que vamos a tener también a través de redes sociales. Estén muy atentos a nuestras redes sociales de Omega porque ahí vamos a estar anunciando los ganadores, así es que no pierdan la oportunidad. Además, es importante también que se mantengan conectados en las redes sociales para que sepan, estén al tanto de los eventos que se vienen también a nivel de Sim Racing y además de todas las otras áreas en las que Omega va a estarse desarrollando. Una grandísima iniciativa, así es que todo el mundo invitado. Así es que, Miguel, no queda mucho más que saludar a la gente, agradecerle a todos los que han estado acá en toda la transmisión. Espero que la hayan disfrutado mucho. Nos vamos a ver pronto, estoy seguro, y espero que tengan un excelente resto del fin de semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Un fuerte abrazo. Chao.